Qué bueno que estamos juntos. Vamos a continuar en el estudio que empezamos la semana pasada. Les había dicho que era muy probable que lo dividiéramos en dos. Y bueno, hoy vamos a concluir con lo que, pues de alguna manera titulé Sabiduría en Acción. Hoy continuamos con la segunda parte y terminamos con esta enseñanza. Sabiduría en acción. La semana pasada le comenté que este pequeño estudio de sabiduría en acción está relacionado con tres principios que encontramos en el libro de Efesios. El libro de Efesios nos enseña acerca de el vivir cristiano y tal vez en algún momento podamos estudiar el libro de Efesios, el cual está dividido de capítulos y te va enseñando cómo debe vivir el cristiano, cómo debe pensar, y etcétera, etcétera. Y dijimos que un cristiano sabio, en primer lugar, tiene un sentido de los principios de su vida. Eso tiene que ver con cómo vive su vida. La semana pasada que iniciamos este estudio les dije que hay tres principios en la enseñanza y uno de ellos es cómo vives tu vida. El segundo es con los privilegios limitados. Y es que todo cristiano debe entender que los privilegios que Dios nos da son limitados en el sentido de que solamente los tendremos en esta vida. Y cuando hablo de los privilegios, hablo acerca de que Dios tiene para nosotros todas las bendiciones que tiene en la Escritura, pero son para esta vida, en el sentido de vivir sabiamente, honrarle a Él en ese sentido. Y el tercero es que los propósitos son del Señor y con la ayuda de Él lo vamos a poder lograr. Entonces, vamos a ir a la Escritura para que podamos entender mejor lo que le estoy diciendo. Acompáñeme a Efesios capítulo 5, versículo 15. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada para retomar y terminar este estudio. Efesios 5, versículo 15. Voy a leer las dos versiones con la finalidad de poder tener un poquito más de entendimiento. Empiezo con la Reina Valera. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dijimos la semana pasada que esta expresión de insensatos hace referencia a la gente que es, en alguna otra traducción lo va a decir como tontos. Misma escritura, palabra de Dios para todos. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. ¿Cuántos saben que estamos en una época llena de maldad? ¿Cierto? No sean, ¿cómo dice? Tontos, dice. Mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Ahora, cuando hablamos de el primer principio, es de entender que tiene que ver cómo vives tu vida. Y dijimos que hay características que definen, y solamente es con ese propósito, esa expresión de tonto, como a las personas que están alejadas de Dios. Y no es con el afán de ofender en ningún sentido, sino de darnos cuenta que la Escritura habla de alguien que es insensato, de alguien que no tiene la sensatez de vivir como Dios manda. Es una persona que es considerada como tonta porque está alejado de Dios. Y lo que es característico en este tipo de personas que vive esta manera de llevar su vida es que niegan a Dios. Son personas que con su vida piensan que Dios no existe. Vienen al mundo y viven sus vidas de todas las maneras posibles
contra Dios, contra las cosas de Dios. Por eso es que 1 Corintios dice en el capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural, y está hablando del hombre carnal, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Estás loco. ¿Cómo crees esas cosas? ¿Quién te ha lavado el cerebro? ¿Quién te ha dicho que esas cosas son ciertas? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aprendimos que la persona necia, la persona insensata, la persona tonta, es la que dice que no hay un Dios. Pero también aprendimos que ningún hombre puede vivir sin Dios, o más bien sin un Dios, y permítame decirlo de esta forma, un Dios con D minúscula. Porque mire lo que dice Romanos 1. Romanos 1, versículo 18, nos muestra, y voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, porque me gusta comparar, porque enriquece. Dice la palabra de Dios para la versión Palabra de Dios para Todos, Romanos 1:18. Dios muestra que está indignado, la versión 60 dice que está airado, que está enojado con los que se rebelan contra él y cometen injusticias contra los demás. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que no hay nadie que pueda decir que Dios no existe. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos, ¿cómo dice? Tontos. Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Ahora, la segunda situación que vimos la semana pasada es que un hombre se convierte en un tonto porque él crea su propio Dios. Aquellas personas que dicen no hay un Dios, no creo en eso, terminan eventualmente adorando a un Dios con D minúscula que ellos mismos crean. Ahora, todos nos inclinamos a algo o a alguien eventualmente. Algunos adoran su trabajo, algunos adoran a una persona, algunos adoran cierto movimiento, pero todos en algún momento terminamos siguiendo a algo o a alguien. Así que el hombre inevitablemente va a sustituir al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, por un Dios falso que crean ellos mismos. Por eso Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice que el camino del necio es derecho en su opinión. Lo que él cree, mas el que obedece al consejo es sabio. Mucha gente podrá venir y podrá decirte, es que mira, yo he estudiado tal corriente o tal filosofía o tal situación y eso es lo que yo creo. Efectivamente, eso es lo que tú crees, eso es lo que tú dices, o tal persona, pero la escritura, que es la palabra de Dios, es la verdad absoluta. Como resultado de crear su propio Dios, como resultado de negar al Señor, establecen ellos su propio pensamiento. Y eso los conduce a lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 14, versículo 9, donde dice que los necios se mofan del pecado.
Entonces terminan diciendo, ¿cómo puedes creer esa sarta de cosas? Y hasta se jactan y dicen, ya te lavaron el cerebro, mira, no te das cuenta de esto, no te das cuenta de aquello. Esos son pensamientos alguien escribió ese libro hace tantos miles de años y tú lo crees todavía y son una sarta de mentiras y empiezan a decir muchas cosas. Y entonces, por supuesto, dicen, pues eso no es pecado. Y esta clase de personas hace sus propias reglas y quiere justificar su propio comportamiento. Ahora, no solamente niegan a Dios, no solamente crean su propio Dios, sino cuando hablan, siempre hablan de sus propias opiniones y creen que lo que ellos dicen es la verdad. Dice Proverbios 15:2 que la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Y usted y yo sabemos que sandeces son tonterías. Niegan a Dios con su comportamiento, crean su propio Dios, crean su manera de ver las cosas en su mente, se burlan del pecado, hablan con autoridad de su propia autoridad, de sus palabras. En otras palabras, su forma de vivir, de pensar y de hablar se convierte en un estilo de vida. ¿Usted conoce a alguien así? Yo conozco a muchos así. A muchos. Que se la pasan leyendo muchos libros, muchas filosofías, muchas corrientes de pensamiento de muchas personas. Y que si Jesucristo es un extraterrestre, y que si esto y el otro, que si se fue al Tíbet, y que si traspasó las paredes, y estudió con los monjes, y etcétera, etcétera, etcétera. Proverbios capítulo 16, versículo 22, en su versión Palabra de Dios para Todos, dice que la sabiduría trae verdadera vida a los que la aprecian. Pero los tontos solo aprenden a ser más tontos. Aquí en esta escritura hay tantas historias y tantas anécdotas de tantos casos extraordinarios que tú y yo leemos y la verdad es que todos ellos los debemos aceptar por fe. Y hay gente que dice, esa es una tontería y dice que esto no es verdad. Pero cuando tú vas a esta escritura y ves, por ejemplo, esta que dice que la sabiduría trae verdadera vida a los que la aprecian, pero los tontos solo aprenden a ser más tontos. No están tomando lo que dice la escritura. Ahora, la sabiduría de Proverbios significa vivir en los estándares divinos. La sabiduría se encuentra en el conocimiento de la verdad de las escrituras que trae solamente la salvación. Escuche, porque esto es importante. Lo único que puede hacer que un individuo deje de ser y de comportarse como un tonto y se convierta en un sabio es la salvación. Ahora, recuerde, la sabiduría de la que estamos hablando aquí no tiene que ver con el conocimiento de la cabeza. No estoy hablando en un sentido griego, porque para los griegos la sabiduría tenía implicaciones de otra índole. Para los griegos la sabiduría eran los intelectuales, los filósofos, pero para la mente hebrea, cuando habla de la sabiduría, lo concibe en comportamiento. O sea, no es como piensas o lo que piensas, sino cómo te comportas. Una persona sabia no es una persona que se sabe toda la Biblia, es una persona que vive lo que dice la Biblia. Gran diferencia. Usted me puede recitar todos los versículos de la Escritura, pero si usted es un adúltero, si usted es un mentiroso, si usted es una persona llena de rencor, usted no tiene más que mero conocimiento.
Pero una persona que es sabia es una persona que camina de acuerdo a los estándares de la Biblia. Tal vez no se sabe toda la Escritura, pero trata de vivir lo que dice la Escritura. No miento, no robo, no odio, perdono, etcétera. Así que cuando te conviertes o cuando, más bien cuando eres transformado por la gracia de Dios y llegas a Cristo, no es solamente un cambio de teoría, es más bien un cambio de vida. Ya no eres el mismo. Ahora, habiendo dicho todo esto, es que entramos al estudio del día de hoy. Eso fue de la semana pasada, eso fue lo que dijimos la semana pasada. Ahora, para ver el segundo punto de los privilegios limitados, tenemos que estudiar lo que dice la Escritura ahí en Efesios. Y piénselo conmigo por un segundo. Cada vez es más evidente que hay personas que nunca terminan lo que comienzan. ¿Conoce a alguien así? Que comienza a hacer algo y no lo termina. Hay pinturas sin terminar, esculturas sin terminar, música sin terminar, relaciones que nunca llegan a lo que podrían ser, ministerios que nunca llegan a un buen término, sueños que siempre siguen siendo sueños. Y supongo que para muchas personas la vida puede ser una sinfonía incompleta. Yo hace muchos años era una persona inconstante, como dice la Escritura, en todos mis caminos. Me emocionaba con algún proyecto y decía, sí, vamos a hacerlo, y empezaba con mucho entusiasmo, con mucha pasión, tal vez con muchas ganas, pero al poco tiempo abandonaba todo. Y cuando me vi confrontado con lo que dice la Escritura, oré al Señor y le dije, Señor, realmente yo no quiero que esto continúe en mi vida, porque yo no quiero que mi matrimonio se vea truncado como todo lo que ha pasado en mi vida. Y la verdad es que hay muchas personas que viven de esa forma. Puede ser que un sueño simplemente siga siendo un sueño por el resto de su vida. La verdad es que tenemos que darnos cuenta que Dios no quiere que vivamos así. Déjeme tratar de explicárselo. Vamos otra vez a las Escrituras. Efesios 5. Retomo el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por eso es que le digo que la sabiduría es tu forma de vivir, de caminar, de andar. Y luego el versículo central de esta enseñanza, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, cuando hablo de no completar las cosas, lo que le quiero decir es que tenemos solamente un tiempo en esta vida. Tenemos solamente un lapso. No sabemos de cuánto, pero no podemos desperdiciar no completando las cosas. Y qué declaración tan importante este versículo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dios ha prescrito desde que nosotros nacimos el momento, el tiempo en que deberíamos nosotros de vivir. Digo, algunos nacieron en los 60s, otros en el 70s, etcétera, etcétera. Y nosotros debemos maximizar ese tiempo en el que vivimos. Mire, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Acompáñeme ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice así: y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga
según la obra de cada uno, si lo invocas como Padre, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En otras palabras, si tú invocas a Dios por Padre, ojo, ¿cómo vives? Porque tienes un tiempo en esta peregrinación. El tiempo de tu estadía. Pedro está diciendo, tienes un tiempo definido, limitado, por la soberana elección de Dios. Digo, si supiéramos cuántos años vamos a vivir, seguramente viviríamos de otra forma, ¿no? Si te dijeran, te queda un año de vida, tú dirías, no, pues entonces me voy a dedicar a hacer esto, a dejar de hacer aquello, voy a poner más atención en esta área, voy a hacer aquello, voy a asegurarme que cuando yo ya no esté, tenga esto o deje esto, ¿sí? Pero como no sabemos, vivimos desperdiciando el tiempo que tenemos, enfocándonos en otras cosas. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, dice Pablo, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Que acabe mi carrera con gozo. En otras palabras, tengo una cosa en mente y ese es terminar mi curso. Dios me ha dado un límite de tiempo y dentro de ese tiempo que Él ha definido, yo quiero vivirlo aprovechando al máximo las cosas. ¿O no? Piénselo por un segundo conmigo. ¿Debemos aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado? ¿O no? Claro. Hebreos 12:1. Acompáñenme a Hebreos. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay un comienzo y un final que podemos ver. Hay un límite para ello. Si usted muriera hoy, iría a la presencia de Dios. ¿Cómo le diría al Señor que vivió su vida? ¿De manera sabia? Le diría, Señor, aproveché todos los años que me diste de vida para hacer lo que tú querías que yo hiciera. O le dirías, híjole, me pasé los últimos años de mi vida en una carrera tratando de obtener mi casa, mi negocio, un carro nuevo, tratando de alcanzar una carrera profesional, etcétera, etcétera. ¿Qué le diría a Dios? Segunda de Timoteo 4:7, al final de la vida de Pablo, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él sabe el principio y el fin. Él conoce el tiempo. El Salmo 89. Acompáñame al Salmo, por favor. Salmo 89, versículo 46 y 47. Fíjese las palabras de este hombre que está en angustia, en ansiedad, en dolor. El gemido que este hombre tiene porque se ha desviado de lo que Dios
le ha mandado hacer porque tiene tantos problemas, tantas situaciones y reconoce que se le acaba el tiempo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Cuántos son padres de familia? Creo que la gran mayoría somos padres de familia. ¿Usted recuerda cuando sus hijos eran pequeños? Cuando eran bebés. Y de repente cerraste los ojos y cuando los volviste a abrir ya eran unos hombresotes o mujerzotas, ¿no? De repente un día los llevaste al kinder y ahorita ya van a salir de la universidad. De repente eran tus pequeñitos y de repente cuando ves, ya llegó un fulano o una señorita ahí a la casa. ¿No? ¿No? De repente te das cuenta y dices, ups. Ayer platicaba con una de mis hijas y mi esposa y recordábamos cuando nuestros hijos eran pequeños. No sé si te pasó, se venían a dormir a tu cama, ¿no? Cuando eran chiquitos. Y iban a la cama y mi esposa iba y regresaba a su cama a una de nuestras hijas. Y le decíamos, déjalo que duerma contigo, total van a ser unos meses. Porque el tiempo se va como agua. Los días son cortos. Uno no sabe. Y este hombre aquí está clamando, porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre. O sea, entonces estoy viviendo en vano todo lo que me está pasando. No, acuérdate que son pocos mis días y quiero aprovecharlos al máximo. Pero yo te pregunto una cosa, ¿para qué quieres aprovechar la vida que Dios te ha dado? ¿Para gastarla en tu manera de vivir, en lo que dicta el mundo, o para vivir como Dios manda? Eso es cuestión de cada quien. Primera de Corintios 7:29 dice, por esto digo, hermanos, que el tiempo es ¿qué? Corto. Ahora, escuche, nada más con el afán de resaltar que el tiempo es corto es que puse esta escritura. Porque el resto de lo que dice se tiene que estudiar con el contexto completo. Porque algunos van a decir, mira, que los que tienen esposa sean como que no la tuviesen. Ok, o sea que entonces, no. Con el afán de resaltar solamente que la escritura dice que el tiempo es corto, dice Pablo, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Va a decir, no, es que Pablo dijo que entonces me haga yo como que no existes. No. Este hay que estudiarlo en el contexto. Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Yo no sé si usted lo ha pensado. Algunas personas dicen, no, a mí no me gustaría. A mí sí me gustaría saber. Sé que no se puede, pero a mí sí me gustaría saber. Que me dijeran, te vas a morir en tanto tiempo. Bueno, pues entonces vamos a ponernos a trabajar en las cosas que tenemos que trabajar y a dejar de hacer las cosas que estamos haciendo que están equivocadas. ¿O no? Dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuán sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, dice a mis días, término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Por eso Santiago 4 dice, oigan ustedes los que dicen hoy o mañana, viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos ahí un año y haremos negocio y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después se fue. Así es la vida, amados.
Es una realidad la vida, así es. Y yo te digo esta mañana, ¿en qué estás invirtiendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo? Si Efesios nos está diciendo, cuida cómo vives, no vivas como tonto, como necio, como insensato. Creo que todos tendríamos que salir de este lugar con una lista de prioridades otra vez reagendada. ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? La sabiduría del versículo 15 de Efesios te lleva a pensar en el tiempo del versículo 16. ¿Por qué? Porque el mayor despilfarro de sabiduría ocurre en el mal uso del tiempo. ¿Qué hacen los jóvenes el día de hoy? Sí. ¿En qué invierten su tiempo? ¿En qué gastan su tiempo nuestros jóvenes? En dormir, en chatear. Raro es el joven que está invirtiendo su vida en las cosas que lo van a edificar. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice Efesios. Muy simple, pero muy profundo. Caminar significa que te ajustas a cierto nivel de vida. La sabiduría hebrea de un principio viviente, no estamos hablando de un pensamiento, sino de un estilo de vida. Vivir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por eso el versículo 15 dice, mirad entonces. Porque el versículo 14, si usted regresa a Efesios 5:14, dice que despierta, dice, te ha despertado de la muerte, te ha sacado de ahí, te ha traído a la vida. Estabas muerto, ahora tienes vida, ahora fíjate cómo caminas. Cuando te conviertes en cristiano, inmediatamente te vuelves sabio, porque ahora tienes toda la responsabilidad de ese entendimiento, que ahora vas a dejar de hacer lo que antes hacía y ahora vas a hacer otra cosa, lo que Dios manda. Porque no hablamos de sabiduría intelectual, sino de una manera de vivir. Por eso es que Pablo enfatiza con exactitud cómo es que debemos caminar. Por eso cuando comenzamos nuestra reunión, empezamos leyendo Proverbios 2, que es un resumen de Efesios 5:15. Porque Proverbios 2 te dice cómo debes caminar, cómo debes actuar, cómo debes tener cuidado con la mujer extraña, cómo es que debes conducirte. Recuerda que la sabiduría entonces es un sinónimo de vida, de cómo vivir según los principios divinos. El mundo todo el tiempo nos está diciendo cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, cómo debemos hablar. Tratando siempre de ahuyentarnos del buen camino, de alejarnos de ese camino estrecho. Y sabes, lo sorprendente del mundo es que el mundo piensa que nosotros somos tontos en nuestra manera de pensar. Porque cuando nosotros le decimos al mundo, no, es que la Escritura dice que no debemos robar, te dicen, eres un tonto. Hace unos meses atrás fui a ver a uno de mis parientes y me dice, ¿estás trabajando en el municipio? Le dije, sí. Dice, te va a ir muy bien. Le digo, sí, gracias a Dios me está yendo bien. Dice, no, es que ahora estás ahí, dice, y ahora tienes que aprovechar. Le dije, no, fíjate que no. Yo no fui puesto ahí para robar ni para llevarme nada que no sea. No, eres un tonto. No, tienes que aprovechar porque ahí nada más son 4 años y si en 4 años no haces nada, no, eres un. No, tienes que. O cuando le dices,
lo que dice la Escritura, si alguien te ofende, te da una bofetada, ¿qué tenemos que hacer? ¿Poner la otra? ¿No? No, ¿cómo crees? No. Y el mundo nos mira a nosotros como si así fuésemos. Y es justamente lo contrario. Acompáñame a Romanos 1:21. Lo leímos hace un rato y lo vamos a retomar. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Te lo dije la semana pasada, el tonto más grande es aquel que dice que no hay un Dios. Y no tiene que aplicarse meramente a aquel que se dice ateo, más bien es aquel que dice que Dios no tiene derecho sobre su vida. Hazme favor, si de Dios mana la vida. Gente malagradecida. ¿Usted ha escuchado alguna vez algún hijo, no el suyo, algún otro, que haya dicho, yo no te pedí nacer? Digo, algún otro, ¿no? No los nuestros. ¿No? Yo no te pedí nacer, yo no pedí que me trajeras al mundo, ¿no? Gente así. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué dice que es? Es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ellos piensan que son sabios y que nosotros somos tontos. Ellos piensan que tienen la verdad y que nuestra verdad es necedad, pero el hecho del asunto es que los tontos son aquellos que viven alejados de Dios. Por ende, nosotros, los que estamos cerca de Dios, tenemos la sabiduría. Ahora, le voy a dejar una pregunta que usted tiene que meditar. ¿Qué sentido tiene si usted tiene la sabiduría de Dios caminar como un tonto? Como se lo dije la semana pasada. Imagínese usted que usted es como Salomón, pero muchas veces se baja de ese trono, se quita la investidura de Salomón y se pone la vestidura del bufón, el payaso, el hazmerreír. Yo te pregunto, ¿acaso no es así cuando caminas como tonto por la vida? ¿Comportándote como no debes comportarte? Debemos aprovechar bien el tiempo, hermanos. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Si no caminamos sabiamente, no tenemos otro tiempo. Lo único que tenemos es el aquí y el ahora. ¿Sabes que tenemos que redimir el tiempo? Y habla de la oportunidad de aquí, porque no usa la palabra cronos. La palabra cronos del griego habla del tiempo, del reloj, del calendario, de los minutos, de las horas.
que es de donde obtenemos la palabra cronología, el flujo de los eventos de la historia, los que guardan el tiempo. Aquí no, la palabra no es cronos, aquí la palabra es kairos. Y la palabra kairos habla de oportunidades. Mire lo que dice Efesios 5:16 en la versión Palabra de Dios para Todos. Esto quiere decir que deben aprovechar toda. Dime una cosa, ¿tienes otra vida? No. Cada día es una nueva oportunidad. Dice la Escritura que cada día trae su propio afán. Trabajo en limpia pública y usted no tiene ni idea de todo lo que sucede en limpia pública, en el sentido de, usted y yo en Córdoba producimos 200 toneladas de basura diarias. 200. Hace unos días, el tiradero donde depositamos los desechos se quemó. Se incendió allá en Cuitláhuac. ¿Usted se imagina lo que pasaría en Córdoba si no recogemos la basura en una semana? Y entonces me hablan y me dicen, a las 7 de la noche me dicen, ¿qué vamos a hacer? Se incendió y no vamos a poder tirar la basura y ¿qué vamos a hacer? Les dije, a ver, son las 7 de la noche. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Vámonos todos a dormir. Mañana, si amanecemos, lo resolvemos. Y se quedaron con los ojos así cuadrados, ¿no? Decían, ¿cómo? Sí, no vamos a poder hacer nada ahorita. Mañana lo resolvemos, ¿sale? Y entonces dijeron, ok. ¿Y qué cree que pasó? Al otro día, a las 8 de la mañana, empezamos a hacer todo lo que teníamos que hacer para resolverlo. Y lo resolvimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay momentos que tienes que aprovechar. La vida te da oportunidades. Hoy cuando despertaste tuviste una nueva oportunidad. Pero hay veces que nos enfocamos tanto en cosas que no valen tanto la pena. Tienes la oportunidad. Mira, los griegos para todo tenían un dios, una deidad, y para todo hacían una estatua, ¿no? Déjame enseñarte esta. Esta es la de la oportunidad. Y estaba estudiando. Y resulta que esta deidad de la oportunidad, según los griegos, la representaban así. Tiene un mechón de cabello por delante, pero es calva por atrás. Tiene unas alas en los tobillos y siempre va sobre una rueda. No se aprecia ahí, pero tiene una daga en su mano. Y dice la explicación. Tenía alas en sus pies y tenía un gran mechón de pelo en la parte delantera y calva en la nuca. Esta diosa representaba las buenas ocasiones perdidas, ya que si pasaba, lo haría rápidamente. Y no se le podría ni siquiera asir por los cabellos, porque no tenía en la parte de atrás. La representación se completaba con un cuchillo en la mano, simbolizando que aquel que ella toque podrá cortar toda atadura que lo tenga amarrado y así aprovecharla cuando llegue. Usted y yo sabemos que cuando se dan las oportunidades hay que tomarlas. Y mucha gente dice, esta es mi oportunidad, nadie me está viendo, me lo voy a llevar. ¿Eso es vivir como? No, yo sé que no. Estamos hablando con cristianos, ¿no? ¿Ok? Entonces, retomando lo que estamos viendo, hay que aprovechar la oportunidad para hacerlo bueno, para vivir como Dios manda.
El Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos la sabiduría, al corazón, sabiduría. Enséñame a vivir de tal forma. ¿Sabe qué? No desperdicie su tiempo que tiene, de los días, de los años que tiene, peleando, enojado. Sí le conté de la persona que fui a ver a Yanga, que su hijo se había muerto, que llegué y me dicen, habla con ella, y su hijo de 9 años lo habían castigado en la escuela porque había hecho algo, y ella le dijo, estoy muy enojada contigo, te vas a ir allá con tu tío. Lo mandó con el tío, y allá con el tío se ahogó y se murió el niño. Y entonces voy al velorio y la señora me dice, tengo una carga de culpabilidad porque yo lo mandé allá. Le digo una cosa, tenemos que aprovechar los días porque estamos limitados, porque no sabemos qué nos va a pasar. Y amados, aprendamos a caminar de manera sabia, a tomar las oportunidades para hacer el bien, para Dios. Los días son malos, las oportunidades son pocas. Vivimos en medio de un mundo malvado. No desaproveches lo que tienes que hacer. Ahora, tal vez esa escritura de Pablo en Efesios, cuando la escribió, se puede interpretar que la escribió solamente para ellos. Y le digo una cosa, los historiadores nos muestran que en esa época donde Pablo escribe esto a los efesios, la sociedad era libertina, enseñaban doctrinas falsas, y la época se caracterizaba por la lascivia, unos pecados sexuales impresionantes, y estaban en medio de tiempos muy malos, y puede ser que haya sido solamente para esas personas, porque déjeme decirle que más o menos 100 años después de estas palabras empezó la persecución, y los cristianos eran quemados en la hoguera, eran arrojados a los leones. Y al final del primer siglo el apóstol Juan le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, has perdido tu primer amor. Lo recuerda ahí en Apocalipsis, y les escribe y les dice, se va a apagar la luz. ¿Y sabe qué sucedió? Se apagó, porque no cambiaron, porque siguieron siendo los mismos, y nunca hubo otra iglesia en esa ciudad. Su tiempo era corto y pensaban que no iba a pasar nada, y la iglesia de Éfeso cayó en ese mal y dejó de existir. Y dicen los historiadores que si tú vas a Éfeso el día de hoy, no hay nada. Así dejó de existir. Los días eran malos, cayeron presa de la época en la que vivían, no cambiaron y dejaron de existir. Los días están peores. Segunda de Timoteo 3:13 dice que más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Todos los días Dios nos da una oportunidad para hacer lo justo y evitar el pecado. Gálatas 6:10 dice que así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa con el tiempo con tu cónyuge? ¿Aprovechas bien el tiempo con tus hijos? ¿Aportas algo para ellos? ¿Aportas algo para tu cónyuge? Los años pasan muy rápido. ¿Qué estás aportando? ¿Qué has hecho? ¿Qué has dado? ¿Qué tienes de decir del tiempo, de tu ministerio, del tiempo con Dios, en la iglesia, de los dones que Dios te ha dado? ¿Estás adormecido en la iglesia? ¿Estás haciendo algo? Vivimos en una época mala, en una sociedad egocéntrica, mala. Y te voy a decir algo que es bien cierto, la única oportunidad de la eternidad que tenemos es ahorita.
No podemos hacer nada por el ayer porque ya se fue y no podemos hacer nada por el futuro porque no ha llegado. Es hoy. Tenemos la oportunidad en nuestras manos de hacer algo. Ahora, hay muchos textos bíblicos que nos muestran los privilegios limitados. ¿Qué pasó cuando se subió Noé y su familia al arca? ¿Qué dice la escritura? ¿Quién cerró la puerta? Dios dijo, ¡pum!, se cerró. Se acabó, ya nadie más entra. ¿Cierto? ¿Qué pasó con las vírgenes que se les olvidó el aceite y que dijeron, vamos a comprar? Y cuando regresaron, ¿qué dijeron? ¡Pum!, la puerta está cerrada. Sorry, lo siento, ya no entra nadie. ¿Qué dijo Jesús? A donde yo voy, dice, ustedes que están en pecados, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los que están en pecados, la oportunidad se cierra. ¿Qué dijo Jesús a Jerusalén? ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y qué? No quisiste. La oportunidad se cierra. Se pierde. Termino. ¿Cuándo vas a empezar a estudiar la Biblia? A leerla, a orar. ¿Cuándo vas a empezar a predicarle a otros que no conocen de Cristo? ¿Cuándo vas a desarrollar tus dones que tienes, que Dios te ha dado? Romanos 13 dice en el versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Para aquellos que se duermen, pero no habla de un sueño de ahorita, que te estés durmiendo por la predicación. Habla de algo que está de mucho tiempo en tu vida. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Usted se ha dado cuenta que el clima ha cambiado? Antes decían, no, pues ahora va a llover, ahora es época de calor, ahora el tiempo está cambiando. Dice la NASA que el cambio climático le dan a la Tierra 2 minutos más. En su tiempo que ellos tienen, dice, estamos a 2 minutos de la destrucción de la Tierra. Claro que no interpretan esos 2 minutos cuántos años son, nadie sabe. Nadie sabe cuándo va a venir Jesús, nadie lo sabe, pero el tiempo está limitado. ¿Usted diría que un hombre es tonto si tira una joya a la basura? Si tú tienes un anillo de oro y vas a la alcantarilla y lo tiras, ¿dirías que es tonto? ¿Dirías si un hombre tira un billete de 500 pesos a la basura, dirías, ese hombre, ¿qué le pasa? Es un tonto. ¿Dirías si un hombre desaprovecha una hora de su vida malgastándola en cosas que no aprovecha? ¿Dirías que es un tonto? Amados, hay un mundo que ganar, una iglesia que construir. Hay gente allá afuera que no conoce de Cristo. Está la oportunidad aquí arriba desde hace 4 años de alguien que venga y toque, de alguien que venga y predique. No hay tiempo para la desintegración, no hay tiempo para la actividad sin sentido. Necesitamos estar enseñando la palabra de Dios, ganando a la gente, eliminando las enemistades y haciendo las cosas que Dios manda. Así que esta semana, a partir de la próxima semana, si Dios nos da vida y nos permite, voy a comenzar la reunión
a las 10:45, aunque esté yo solo con mi esposa. Hace rato le decía yo, son las 11 casi y no llega nadie. Dice, no, todo el mundo llega a 11:10, 11:15. Bueno, empiezan a llegar, ¿no? Así que no te extrañe. Dije, ok. Entonces ahora voy a comenzar 11:15 a orar. Y voy a tener unos minutos de oración por santidad, por sabiduría, por crecimiento, por salvación. Voy a leer la escritura y voy a comenzar la reunión. Eso no quiere decir en ninguna manera que le estoy obligando a nada. Dígame, ¿quién le obliga a algo a usted? Nadie. Estaré aquí y estarán conmigo los que quieran. Y le animo a una cosa, hágalo usted en casa. Ore por santidad en su vida. Ore por temor de Dios en su vida. Hagamos una cosa, tomemos toda la semana para orar y juntémonos el domingo a las 10:45 para orar. ¿Le parece? Oremos. Aprovechemos bien el tiempo. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por permitirnos, Señor, escudriñarla. Señor, si tan solo pudiéramos ser más sabios, entender tus preceptos, vivir bajo tus conceptos, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Tenemos tanta necesidad de ti, de ser dirigidos por ti, por tu palabra, Señor. Despierta en nuestros corazones una necesidad, Señor, como la necesidad que tenemos de respirar, de comer, de tomar, Señor, de beber agua, de beber, Señor, tu palabra, Señor, de comer, Señor, tu palabra. Enséñanos, Dios amado. Despierta en los jóvenes, Señor, el deseo de servirte, de amarte, de predicar tu palabra, en los ancianos, en todos y cada uno de nosotros, Señor. Que podamos compartir tu palabra a otras personas, que podamos, Señor, contagiar a otros de la alegría que nos has dado al mostrarles a tu Hijo Jesucristo. Enséñanos a vivir sabiamente, Dios, a caminar con prudencia, Señor. Gracias porque tú eres justo y fiel y eres muy misericordioso y paciente, pero que no tomemos tu paciencia, Señor, como algo en lo que nos podamos aprovechar. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu bondad y por tu amor, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor.